Conmebol se mueve para jugar la Libertadores y la Sudamericana y las eliminatorias, ya no les quedó otra a los países decir, muchachos, si juega la Conmebol, la Libertadores y la Sudamericana, abramos la liga nosotros también. Argentina no jugaba. O sea, nosotros no jugamos la liga nuestra y se jugaba la eliminatoria y se jugaba la Conmebol, Libertadores y Sudamericana. Y yo te digo, había 64 viajes de Copa Libertadores, pero había mucho más de Sudamericana. Sí. Y hoy lo pensaba cuando sabíamos que íbamos a hablar con el presidente de Conmebol. ¿En cuántos partidos hubo algún problema? Flamengo en Ecuador, creo que Con Barcelona. Eso fue un Sí, con problema. Barcelona. Hubo árbitros que vinieron a Argentina que se contagiaron COVID y fue la terna de otro partido. Partido de Es cierto. defensa. Flamengo también hay que decir que se queda en Ecuador una semana para volver a jugar en Porque Ecuador. jugaba contra Independiente y Barcelona. Y ahí contagia. Defensa y Justicia hace Y poquito defensa en Chile. con Coquimbo. Ahora. Fueron los únicos 3 casos de decir, uy, ¿qué hacemos? Los jugamos y se postergaron. Así que lo primero que quiero hacer, Alejandro, esto no se hace, es políticamente incorrecto, no me gusta hacerlo, pero lo voy a hacer, es felicitar a la Conmebol, a usted como cabeza, pero a todos los que trabajaron, porque cuando volvió el fútbol, yo me preguntaba, ¿está bien salvar a la industria de esta forma? Y lo hicieron, Alejandro. Buenas tardes, Gustavo. Para vos Buenas y para tardes. todos los panelistas es un placer poder compartir hoy con ustedes este momento. En realidad también te debo admitir de que yo me siento hoy mucho más satisfecho, más tranquilo, porque no es lo mismo planear en plena incertidumbre que haber terminado y hoy mirar para atrás y que todo haya salido bien. Así que creo que en esto hay que ser muy reconocido. Yo soy el presidente, pero hay un gran equipo de trabajo, de muchísima gente muy profesional, de muchas personas que hacen al ecosistema del fútbol, hasta incluir el propio periodismo, porque la crítica siempre es constructiva, siempre es buena. Sí, Y en nuestro caso tenemos que atender la crítica de 10 países. claro. Al mismo tiempo, trabajar con los 10 países y también debo reconocer de que hubo una gran ayuda de las autoridades nacionales de los 10 países y las autoridades nacionales de salud de los 10 países que hicieron posible este protocolo. Entonces, retrotraerme a marzo del año pasado y pensar que por primera vez íbamos a suspender campeonatos de la Conmebol fue una decisión dura, pero fue acertada porque en ese momento lo que importaba era la salud de nuestros jugadores y de toda la sociedad finalmente, ¿verdad? Sí. Y claro, ahí al tomar esa decisión, había mucha incertidumbre, nadie podía hablar con certeza el comportamiento del virus, cómo se iba a propagar, si era tan agresivo como se decía que era. Nos daban, como alguien mencionó, hablamos en principio en mayo y después digamos, me pareció más prudente no hablar de fútbol, de vuelta del fútbol hasta no tener una certidumbre de cómo iba a ser el comportamiento del virus a lo largo y ancho del continente. Pero bueno, hemos trabajado en un protocolo y déjenme decirles que ese protocolo fue tremendamente positivo. En más de 38.000 casos que hemos hecho tests, tanto en Libertadores, Sudamericana y en las eliminatorias, tenemos un 99% de gente de efectividad de no contagio, lo cual habla muy bien porque estamos hablando casi más efectivo que una vacuna. Sí. Entonces pudimos hacer de esto la vuelta del fútbol en forma segura, pero por sobre todo, Gustavo, y me gustaría recalcar el hecho de haber vuelto manteniendo los formatos. Claro. O sea, se pudo jugar a pesar de tener fronteras cerradas Sí. en la mayoría de los países, no en todos, pero pudimos mantener el formato de ida y vuelta, con lo cual mantuvimos la justicia y la equidad deportiva, que era tan importante y es tan importante para nosotros. Teníamos muchas alternativas, pero la prioritaria era no cambiar el formato, hacer todos los partidos que nos habíamos comprometido, porque queremos y porque creemos que la justicia deportiva se tenía que dar. Sí. Habían opciones, ir todos a un país, jugar todo mata-mata, es válido. Me acuerdo, sí. Pero nosotros creímos que era más importante demostrar que sí podíamos hacerlo
y hacerlo de una forma segura. Me acuerdo, porque usted habla hoy y recuerdo de hacer programas, nosotros vamos todos a Uruguay, vamos todos a Paraguay, no se puede jugar en Brasil, nadie viaja a San Pablo, la final no es en el Maracaná, Sí. En vez de ir de vuelta se hace un partido solo. Y la verdad que estas decisiones tenían mucho riesgo, tenían mucho para perder ustedes, Alejandro. Y el fantasma ataca en los momentos de soledad, en los momentos que uno va haciendo la planificación y cuando uno está solo y toma las decisiones, porque finalmente hay que tomar decisiones. Y yo me jugué al fútbol, yo me jugué por el fútbol, yo me jugué porque queremos que el fútbol y sabemos que el fútbol es un catalizador y de hecho era una manera también de demostrar que sí podíamos contra el virus. Y un tema no menor, Gustavo, también era un desafío muy personal porque nunca nada, ningún acontecimiento social, político, ni siquiera las propias guerras ni el narcotráfico nunca lograron parar al fútbol. Y esta no iba a ser la excepción. Entonces, fueron noches muy, muy difíciles. Negociar con cada uno de los gobiernos no es cosa fácil. Cada uno tenía su propia política sanitaria. Había que respetar, había que consensuar, había que limar ciertas diferencias también que había entre ellos. Bueno, de a poco, hoy creo que no vale la pena recordar esos detalles, pero sí agradecer y, bueno, es mucho más fácil hablar hoy que hablar en marzo, en abril, en mayo, cuando no teníamos ninguna certidumbre y uno sabía que esto se podía despedazar y caer todo lo que habíamos hecho. Había que invertir en test, había que invertir en viajes, en aviones, en hoteles, en infraestructura. Era difícil. Si tiene que nombrar, ya nombrar a los gobiernos y también a los ministros de salud, sobre todo de cada uno de los países, los 10 miembros de Conmebol, pero quiere agradecerle a alguien en especial de su equipo que colaboró mucho para que... Yo pensé que no iba a haber fútbol, la verdad, estaba preocupado porque digo, no vamos a tener Libertadores ni Sudamericana, y pensar los programas que hicimos nosotros, hablando de todos los partidos de Copa Libertadores Sudamericana, o sea, nos dio tema y pensé que no lo íbamos a tener. Sí, y déjame decirte que nosotros, reitero, no vivimos en una burbuja, seguimos los programas y las críticas deportivas que se generaban en los 10 países y era un denominador común el creer o el pensar que era imposible que vuelva. Pero en realidad yo sí tengo que agradecer a todo mi equipo. En un momento dado cuando estábamos debatiendo, porque yo trabajo en equipo, no tomo decisiones solo, pero en algún momento dado, cuando llegó el momento de discutir y se tomaron todas las variables, yo fui determinante y les mencioné que bajo mi presidencia el fútbol se iba a definir en los campos de juego. Bien. Y que esta no iba a ser la excepción y que nosotros íbamos a trabajar y de hecho lo logramos. Y así que sí tengo que agradecer a los presidentes de los 10 países que hicieron esto posible, porque al momento de nosotros tomar una determinación que volvía a la Libertadores con fecha, también todos los países se animaron, se dieron ese paso hacia adelante y volvieron, salvo excepciones, pero casi todos los países volvieron, inclusive antes de que la Libertadores y la Sudamericana vuelvan, lo cual hizo que lleguen con condiciones deportivas muy buenas como para pelear ese sueño que tienen los equipos de salir campeones. Leo 3 o 4 preguntas más. Presidente, se viene la Copa América ahora. Aparentemente tenemos Copa América en Argentina y en Colombia. Y la pregunta es, ¿la vamos a jugar? ¿La vamos a poder disfrutar? Y si es así, ¿con público o sin público? Bueno, lo que compete a nosotros es organizar. Bien. Con lo que respecta a eso, estamos en calendario y estamos en forma. Está todo listo. Con lo que corresponde a que si va a haber público, no tiene más que ver con las políticas de vuelta que asuma cada país en sus políticas sanitarias. A hoy, lo que uno se informa es que ambos países tienen una política o un proyecto, una política bien ambiciosa de vacunación. Y creo que los dos países con población muy parecida tienen previsto casi llegar a un 50% de la población, de vacunación a la población antes de junio.
Sí. Si a eso uno le suma ya la inmunología que se genera por rebaño, yo soy muy auspicioso después de hablar, por supuesto, con ministros de los dos países de deporte, de que hay una alta probabilidad que haya público y sería un gran éxito. Ajá. Déjame decirte, Gustavo, que nosotros en la Copa Libertadores en la final, si bien un número bien limitado, pero hemos tenido público en el Maracaná, no lo que soñábamos, ni mucho menos lejos de lo que uno pretendía en una final única y en Río de Janeiro y en el Maracaná, pero tuvimos todas las personas que estuvieron ahí, tuvieron un hisopado, tuvieron un PCR negativo, un control bien puntilloso, y volvimos a tener una final con público. O sea que de a poco estamos volviendo, por supuesto, siempre tomando en cuenta y en consideración la salud. También decirte, porque habías mencionado en un resumen de todo lo que se hizo, en marzo fue la Conmebol la que adelantó, porque entendimos el momento que estaban pasando tanto nuestros clubes como nuestras asociaciones, y fuimos la primera y única confederación que adelantó $95 millones para asistirle a nuestros clubes y a nuestras asociaciones. Me gusta contar esto porque somos gente del fútbol y sabemos que hay momentos en que uno necesita que las instituciones salgan y estén ahí para respaldar y sobre todo para brindar fuerza y salud al fútbol del continente. Perfecto. Entonces tenemos quizá la Copa América y con público en la Argentina y en Colombia, como estaba diagramada. Tenemos ahora el Mundial de Clubes, se viene la Copa Libertadores y Sudamericana, con otro formato la Sudamericana, parecida a la de la Copa Libertadores. Y le pregunto, la Suruga Bank para el ganador de la Sudamericana con los japoneses y la Intercontinental, que ustedes también hablan mucho del campeón de América con el campeón de Europa, ¿se puede jugar también? El campeón de la Intercontinental, o sea, el partido de la Intercontinental yo creo que va a llevar un poco más de tiempo, pero está en la agenda que establecimos bilateral que establecimos con la UEFA. Sí se va a jugar la Intercontinental femenina. Sí. O sea, nuestro equipo campeón de Copa Libertadores femenino va a jugar contra el equipo campeón femenino de la Champions. Con lo que hace a la Suruga, seguimos trabajando con la Federación Japonesa de Fútbol, pero sobre todo, y esto que mencionaste, el cambio del formato, Gustavo, en la Copa Sudamericana, déjame decirte que de vuelta agregamos un 25% más en premios. El año pasado entregamos $219 millones en premios, y este año, que va a ser un año duro de COVID, vamos a entregar $227 millones. Un 25% más que el año pasado, pero si nos retrotraemos al 2016, cuando yo empecé, es un 300% más de lo que se daba antes de mi presidencia. Buena suma. La última, porque mañana se empieza a sortear un poco la Copa Libertadores. Mañana comienza. Mañana comienza. Y le quiero preguntar, porque acá hubo varias versiones de qué estadios podrían ser sede de la final. ¿Eso se anuncia mañana o nos puede dar una primicia hoy? No, en realidad son varias ciudades que se han puesto como candidatas y eso se hizo por licitación. Esa licitación se tiene que presentar al Consejo y el Consejo, luego de las presentaciones, tiene que asumir la responsabilidad de tomar cuáles van a ser las futuras sedes, tanto para la final de la Copa final única de la Copa Libertadores y final única de la Copa Sudamericana. Correcto. Y de hecho, apenas termine aquí, tengo que ir a practicar el ensayo mañana. Del sorteo de mañana. Ajá. Bueno. Alejandro, discúlpeme, le quería hacer justamente con esto de la final única. El año pasado, la primera final única que se tendría que haber realizado tenía que haber sido en Santiago de Chile y no se hizo por el estallido social, se terminó haciendo en Lima. Esa posibilidad que Chile perdió de hacer esa final única, ¿podría tener alguna posibilidad de hacerlo en esta nueva que se inicia a partir de mañana? Yo creo que Santiago siempre, naturalmente, es una ciudad con todas las condiciones para ser anfitriona. Ahora, los mecanismos han cambiado porque en la primera selección se había dicho públicamente que la primera selección se iba a hacer una evaluación
desde un equipo profesional de la Conmebol, pero la decisión se iba a tomar en el seno del Consejo. Pero a partir de ese año, para los próximos 3 años, se iba a hacer vía licitación. Y como tenemos un pilar de reglas claras, a partir de ahora tiene que concursar en todo caso cualquier ciudad. Reitero, Santiago es naturalmente una candidatura viable, pero ya tiene que ir por el proceso de la propia licitación, ¿verdad? Alejandro, gracias por atendernos. Le mando un abrazo, éxitos en el sorteo y si van para Qatar, suerte para el equipo sudamericano, que en este caso nos representa, que es Palmeiras. Queríamos nosotros, pero bueno, tocó Palmeiras, que toque Palmeiras. Le mando un abrazo grande. Gracias, Gustavo, y le mando ahí un gran abrazo a Leo, que lo vi sentado. Ahí está Leo. No sé si... Alejandro. No sé si él sí sabía de quién estaban hablando, pero bueno, a mí me tocó verlo ya en los minutos previos a que podamos entrar en el enlace. Tenemos un gran amigo en común con Leo. Tuvimos la oportunidad varias veces de hablar de fútbol, así que un gusto verlo a un amigo ahí. Bueno, igualmente. Saludo a Oscar, que hace tiempo que no hablo. Y seguramente cuando ande por Paraguay te pego un telefonazo, así nos juntamos. Cómo no, va a ser un gusto. Bueno, un 5 que le tiraba de punta y para arriba, Alejandro, por favor. Gracias, le mando un abrazo. Chao, chao. Hasta luego. Bueno,